¿Quién habría imaginado que el futuro de la industria europea estaría en manos del bosque siberiano? Pocos lo veían venir, pero el destino de fábricas, empleos y mercados enteros ahora depende de un recurso tan básico como la madera y de la voluntad del Kremlin. Europa, durante décadas, construyó su poderío industrial sobre una fuente inagotable: la madera rusa. Era barata, abundante, cercana y de calidad incomparable. Así nacieron gigantes de la construcción, la fabricación de muebles, el papel y la energía en todo el continente. Pero tras años de dependencia, la Unión Europea decidió romper esa relación. Impulsados por las sanciones contra Moscú, los líderes europeos apostaron por presionar a Rusia, cortando los lazos madereros. El objetivo era debilitar al Kremlin y demostrar independencia. Sin embargo, la reacción fue inmediata y devastadora. Moscú respondió con un ultimátum tajante, cambiando por completo las reglas del juego. Si Europa quiere madera rusa, tendrá que aceptar condiciones mucho más duras, sin espacio para negociaciones. El golpe para Europa fue brutal. Países como Finlandia, considerados en el pasado potencias forestales, vieron cómo sus fábricas comenzaban a cerrar una tras otra. Los aserraderos se detuvieron, las cadenas de producción se paralizaron, miles de trabajadores quedaron en la incertidumbre, y empresas históricas perdieron sus mercados tradicionales. Todo por la imposibilidad de encontrar un sustituto real para la madera rusa, ni en América, ni en África, ni en los propios bosques europeos. Mientras tanto, Rusia giró su mirada al este. Sus exportaciones de madera y productos derivados encontraron compradores ansiosos en Asia, especialmente en China e India. Con ello, el Kremlin no solo recuperó lo perdido en Europa, sino que consolidó su dominio en nuevos mercados, dictando sus propias reglas. Europa, por su parte, no solo perdió acceso al recurso, sino también su posición privilegiada en el comercio global de productos forestales. Si Europa no logra resolver esta dependencia, el riesgo es inmenso. Podría perder industrias enteras, dejar en la calle a millones de trabajadores y ver cómo su influencia económica se desvanece frente a competidores más resilientes. El coste de vida aumenta, la estabilidad social se rompe y la brecha tecnológica crece, todo por un recurso que siempre creyó tener asegurado. Para entender cómo Europa llegó a este punto crítico, es fundamental repasar la relación histórica que ha tenido con los vastos bosques rusos y cómo esa dependencia se fue gestando a lo largo de los siglos. Durante décadas, la fortaleza industrial europea descansaba sobre un pilar invisible: el bosque ruso. Mientras las miradas se centraban en el acero, el gas o la tecnología, pocos advertían que gran parte de la vida cotidiana en Europa dependía silenciosamente de la madera que cruzaba la frontera desde el este. Rusia no es solo un país con muchos árboles. Posee cerca de una cuarta parte de todas las reservas forestales del planeta. Sus bosques ininterrumpidos, que se extienden por millones de hectáreas desde Siberia hasta el extremo oriente, han sido por generaciones el almacén mundial de maderas valiosas y estratégicas. Europa, en cambio, pagaba el precio de siglos de explotación. Sus propios bosques, antaño vastos, fueron talados para alimentar la construcción, la industria naval y el desarrollo urbano. Hoy, la mayoría de los países europeos no cuentan con recursos forestales suficientes, ni siquiera para cubrir sus propias necesidades básicas. Algunas naciones del norte, como Finlandia o Suecia, mantienen aún superficies arboladas relevantes, pero están lejos de poder abastecer a todo el continente. El resto de Europa depende, en gran medida, de la importación de madera y derivados. En este escenario, la solución natural y eficiente era el suministro constante desde Rusia. Entonces, la madera rusa ofrecía ventajas imposibles de igualar: precios bajos gracias a la cercanía, redes logísticas eficientes y costos de transporte reducidos. Además, la calidad era legendaria. La pino siberiano, la abedul de Karelia y otros tipos se convirtieron en estándares de excelencia para la fabricación de muebles, la construcción y la carpintería fina. Décadas de contratos estables y flujos previsibles
crearon una red de confianza mutua entre productores rusos y consumidores europeos. Esta relación no solo beneficiaba a los grandes mercados industriales. Empresas pequeñas, familias y trabajadores de toda Europa se apoyaban en la estabilidad de este intercambio. Basta mirar sectores como el de muebles en Alemania e Italia, la construcción de casas y estructuras de madera en los países nórdicos, el embalaje y la producción de papel y cartón para entender hasta qué punto la economía europea dependía de la materia prima rusa. El caso de Finlandia es especialmente revelador. A pesar de ser considerada una nación forestal por excelencia, su industria procesadora estaba profundamente ligada a la madera y la pulpa que llegaban de Rusia. Los datos previos a las sanciones muestran que millones de metros cúbicos de madera rusa alimentaban cada año fábricas finlandesas, generando empleo y riqueza en regiones enteras del país. Sin este flujo, numerosas cadenas de suministro europeas quedarían vulnerables. Sin embargo, durante años, las autoridades y las industrias subestimaron o ignoraron el tamaño real de esta dependencia. Ese pecado de confianza, como descubrirían después, sería el origen de uno de los mayores riesgos industriales del siglo: enfrentarse a una escasez súbita sin una alternativa viable. La ignorancia o la subestimación de esta dependencia fue como sembrar las semillas de una crisis industrial sin precedentes, cuyas consecuencias apenas empezarían a revelarse. Pero en el año 2022, todo cambió de golpe. Europa decidió cortar el grifo del suministro ruso, sin tener a la mano un plan B realista. La apuesta por la independencia se convirtió en pesadilla: fábricas cerradas, precios disparados y papel higiénico importado. Lo que comenzó como una estrategia para castigar a Rusia, terminó hundiendo a las propias industrias europeas. En el año 2022, Bruselas impuso sanciones severas a la madera rusa. Los líderes europeos prometieron que encontrarían soluciones alternativas y que la economía del continente resistiría sin problemas. Pero la realidad fue muy distinta. Sustituir el flujo de madera rusa resultó prácticamente imposible. Transportar madera desde América del Norte disparó los costos, mientras que África y Sudamérica no tenían ni el volumen ni la calidad necesarios. Además, la logística se volvió un laberinto de retrasos y sobrecostos. Como resultado, los precios de la madera en Europa se multiplicaron en cuestión de meses. Proyectos de construcción se encarecieron y muchos quedaron congelados. La rentabilidad de empresas dedicadas al sector cayó en picado. Las consecuencias no tardaron en sentirse en los países más dependientes, como Finlandia. Por ejemplo, la multinacional Stora Enso tuvo que cerrar su planta de celulosa en la ciudad de Kotka, incapaz de asegurar el suministro necesario sin la materia prima rusa. Metsä, otro gigante finlandés, también cerró varias instalaciones, como el aserradero de Merikarvia y las fábricas de contrachapado en Suolahti. No solo se vieron afectados los grandes conglomerados, también pequeñas y medianas empresas, y regiones enteras cuya economía giraba en torno a la transformación de la madera, comenzaron a despedir trabajadores y a mirar un futuro incierto. El golpe llegó incluso a los productos más básicos y cotidianos. El cartón para embalaje y el papel higiénico, antes habituales y asequibles, empezaron a escasear y subir de precio. Las cadenas de supermercados se vieron obligadas a importar estos bienes desde destinos lejanos, pagando mucho más y trasladando los costos a los consumidores. Mientras tanto, Rusia no solo resistió la presión, reorientó sus exportaciones hacia Asia. Moscú selló acuerdos a largo plazo con China, India y Japón, consolidando su posición como proveedor clave en la región y asegurándose ingresos estables. La industria europea, por el contrario, vio cómo su competitividad global se desplomaba. Miles de empleos se perdieron y el riesgo de desindustrialización se hizo una amenaza real. Europa, que aspiraba a liderar el mercado, comenzó a perder terreno frente a nuevos rivales, mientras aumentaba la incertidumbre para millones de familias. La relación de fuerzas cambió por completo. Ahora, cuando Bruselas intenta regresar al mercado ruso en busca de suministros, es Moscú quien dicta las condiciones y Europa quien carece de poder de negociación.
Pero, ¿cuáles son exactamente las nuevas reglas que Rusia impone y hasta dónde llega el giro en la relación comercial? A continuación, analizaremos el ultimátum de Moscú y las sorprendentes exigencias que desconcertaron a Occidente. Ahora es Moscú quien dicta las reglas. ¿Está Europa preparada para asumir el precio de su propia estrategia? Con las nuevas circunstancias, Rusia establece condiciones inflexibles para cualquier diálogo. Solo aceptará reanudar el comercio si la Unión Europea elimina absolutamente todas las sanciones, con garantías firmes de estabilidad y precios ajustados al mercado internacional. Moscú ya no tiene prisa, porque el equilibrio de poder ha cambiado. En Bruselas, la duda es palpable. Ceder ante el ultimátum ruso implicaría reconocer públicamente el fracaso de la política de sanciones, y peor aún, perder autonomía estratégica en uno de los mercados más sensibles del continente. ¿Podrá la Unión Europea aceptar este coste político? Mientras tanto, la tensión entre políticos y empresarios europeos se intensifica. Los líderes empresariales, especialmente del sector forestal y la industria papelera, exigen soluciones pragmáticas. Para ellos, la lógica del mercado y la supervivencia de miles de empleos pesan más que el discurso político. Las presiones en los pasillos de Bruselas se multiplican. El caso de Finlandia ilustra hasta dónde ha llegado el impacto. En apenas 2 años, fábricas históricas han cerrado sus puertas, regiones enteras enfrentan desempleo masivo y el país ha perdido su posición de liderazgo mundial en la producción de contrachapado de abedul. Los sindicatos denuncian la precarización y familias enteras migran a otras ciudades en busca de trabajo. Sin embargo, Rusia no espera a Europa. Ha fortalecido su posición en Asia, firmando contratos multimillonarios con China, Turquía y países del sudeste asiático. Los productos de la taiga rusa sustituyen a la madera europea en mercados clave, y Moscú encuentra socios dispuestos a aceptar sus condiciones sin cuestionamientos. Los intentos europeos por diversificar proveedores no han funcionado. Canadá y Sudamérica no logran cubrir el gigantesco vacío que dejó Rusia. Las distancias, la falta de infraestructuras y los altos costes logísticos hacen que la cadena de suministro siga fragmentada y los precios sigan disparados. Aceptar las condiciones rusas supone un riesgo enorme para la imagen política de la Unión Europea y su modelo económico. Negarse, en cambio, podría cronificar la crisis industrial, empujando a la región a una pérdida irreversible de competitividad y al cierre definitivo de sectores completos. Frente a este dilema, la gran pregunta es: ¿qué lecciones puede extraer Europa para no repetir estos errores y proteger el futuro de su industria? Exploraremos posibles caminos a seguir en el próximo segmento. La realidad exige menos ideología y mucho más pragmatismo. Si Europa no cambia de rumbo, corre el riesgo de perder su peso industrial para siempre. El primer paso es reconocer que la competitividad industrial europea depende, en gran medida, de recursos que simplemente no existen en cantidad suficiente dentro del continente. La ilusión de la autosuficiencia, tan defendida en los despachos de Bruselas, solo ha servido para complicar aún más la crisis. La prioridad debería ser dejar atrás el autoengaño y negociar acuerdos estables con los grandes proveedores globales, aunque esto signifique volver a sentarse con actores incómodos como Rusia. Cerrarse en la búsqueda de nuevos socios puede sonar bien en el papel, pero la diversificación estratégica no debe excluir opciones viables, sobre todo si el tiempo apremia y las alternativas son más caras y menos fiables. En paralelo, Europa necesita invertir con decisión en innovación y eficiencia, pero sin caer en el error de destruir capacidades industriales antes de tener soluciones de fondo listas. La transición debe ser paulatina y realista, evitando el colapso de sectores enteros. El caso finlandés lo ilustra de manera contundente. La ruptura abrupta con el principal proveedor dejó fábricas cerradas, desempleo creciente y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. Estos experimentos apresurados tienen consecuencias sociales y económicas que pueden tardar generaciones en sanar. Por todo ello, urge abandonar posiciones ideológicas
y diseñar políticas industriales y de recursos basadas en datos concretos y necesidades reales. La supervivencia de miles de empresas y millones de empleos está en juego. No se trata de ceder, sino de actuar con visión y pragmatismo ante un entorno global que ya cambió para siempre. El futuro industrial y el bienestar social de Europa dependen de su capacidad para aprender de este choque y rediseñar su estrategia, antes de que la ventana de oportunidad se cierre definitivamente. La lección del bosque siberiano ya está sobre la mesa. Ahora, la gran pregunta es si Europa sabrá transformar la crisis en una oportunidad real o quedará atrapada en el laberinto de sus propias decisiones. Europa tiene que elegir: orgullo político o supervivencia económica. El reloj avanza y la decisión no puede postergarse más. La ruptura comercial con Rusia en el sector maderero no solo fue un golpe a Moscú, ha terminado siendo una sentencia de crisis para la propia industria europea. Lo que empezó como una estrategia de presión política, hoy amenaza con condenar a generaciones enteras a la irrelevancia industrial. Las fábricas cierran, los empleos desaparecen, y regiones enteras, que durante décadas prosperaron gracias al suministro ruso de madera, se enfrentan ahora a un futuro incierto. Miles de familias ven cómo el tejido industrial que daba estabilidad y sentido a sus comunidades se desmorona día tras día. Mientras tanto, Rusia ha girado con agilidad hacia Asia, consolidando su poder y dictando condiciones para cualquier posible regreso de sus productos a Europa. Moscú ahora tiene la sartén por el mango, y cada día que pasa, el margen de negociación de la Unión Europea se reduce aún más. La pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿De qué sirve el orgullo político si el costo es la pérdida de competitividad, la ruina de industrias clave y el empobrecimiento silencioso de millones de europeos? ¿Qué valor tiene una posición moral si el resultado es debilidad estratégica y dependencia de terceros países menos confiables? Europa debe repensar su estrategia industrial y comercial antes de que sea demasiado tarde. Porque si no redefine su rumbo, el viejo continente corre el riesgo de perder su lugar en el tablero global por muchas generaciones. Llegó el momento de reflexionar. ¿Priorizaremos la resiliencia y el bienestar de nuestros ciudadanos o seguiremos apostando por gestos simbólicos que, en la práctica, nos dejan fuera de juego? Esta elección definirá el futuro industrial de Europa. En el próximo capítulo, analizaremos cómo otras industrias estratégicas han reaccionado ante la nueva realidad global y qué alternativas quedan para evitar repetir los mismos errores.